compañeros. ¿Ya? Un minutito. Buenas noches, profesor, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Está buenas noches. Bien, jóvenes, vamos a dar inicio. A ver, un ratito. Ya. Bien, jóvenes. A ver. El día lunes nos quedamos revisando el tema del impuesto a la alcabala, ¿no? Como habíamos señalado, es un impuesto de realización inmediata, ¿no? Porque hay que asumirlo de forma a efecto de transferir la propiedad, no hay que asumirlo de forma rápida. De lo contrario, es un requisito previo al pago del impuesto a la alcabala para hacer la transferencia, en este caso, de las propiedades inmuebles, ¿no? Que pueden ser los predios rústicos o los predios urbanos, ¿no? Esto es a título oneroso o a título gratuito, ¿no? Eso habíamos señalado. Adicionalmente, también habíamos hecho mención que dentro de sus características del impuesto a la alcabala, que viene a ser un tributo establecido por la ley, que tiene carácter de obligatorio y da origen a una prestación dineraria o en especie, ¿no? Cuya prestación es independiente de cualquier actividad estatal. Es una no contraprestación, puede ser usada para fines fiscales, infrafiscales o mixtos, ¿no? La base legal la encontramos prescrita pues, en el artículo 21 y 29 del Decreto Supremo 156 del 2004 del sector Economía y Finanzas, que aprueba pues, el texto único ordenado de la Ley de Tributación Municipal. Adicionalmente también podemos hacer mención el artículo 46 de la Ley 28296 en relación a la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. También tendríamos que hacer uso también, en este caso, para el impuesto a la alcabala, nuestro Código Tributario, que fuera aprobado por Decreto Supremo 133/2013, ¿no? Y adicionalmente también la Ley del Procedimiento Administrativo General aprobada en la Ley 27.444. Como ya sabemos, pues quien está obligado a pagar el impuesto a la alcabala es el comprador o el adquiriente del bien, ¿no? Tratándose de un predio, ¿no? Predio rústico o urbano, ¿no? Esto es sin admitir pacto en contrario, ¿no? La base imponible para el cálculo del impuesto a la alcabala está constituida por el valor de la transferencia, el cual no podrá ser menor al valor de autovalúo. Si mi autovalúo, por ejemplo, del predio me cuesta o se señala o se autodetermina sobre un monto de 100.000 soles, quiere decir que yo ese predio no lo podré vender con un precio menor a ello. Adicionalmente también al momento que por ejemplo, si yo compré el predio hace, vamos a decir, hace 10 años y lo deseo vender el día de hoy, necesariamente para poder
transferir ese predio, necesariamente tendría que ser una comparación entre lo que viene a ser el valor autovalúo, ¿no? ¿Cómo le podría decir? Correspondiente al ejercicio en el que se produce la transferencia. Está ajustado por el índice de precios al por mayor, que viene a ser el IPM para Lima Metropolitana, y esta a su vez es determinada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, ¿no? ¿Cuál es la base imponible para el cálculo del impuesto? Con respecto al ajuste, debemos precisar que se aplicará pues a las transferencias que se realicen a partir del 1 de febrero de cada año, y para su determinación se tomará en cuenta el índice acumulado del ejercicio hasta el mes precedente a la fecha que se produzca la transferencia. A ver, vamos a transferir esto, lo vamos a ver en un caso práctico, pero lo que se señala en cuanto a la base imponible para el cálculo del impuesto de la cabala es que se aplicará, por ejemplo, si yo el día de hoy pretendo realizar la transferencia de un predio, ¿no?, a título oneroso, y en este caso tendré que hacer uso del índice del IPM, en este caso, considerando el IPM correspondiente al mes de, en este caso, al mes de octubre, dividido entre el factor que representa el IPM correspondiente al mes de diciembre del año 2021. ¿Ya? 21. Ahora, y eso, el factor que resulte de aplicar esa fórmula aritmética, necesariamente permitirá actualizar ¿qué cosa? El valor de autovalúo señalado y autodeterminado, en este caso por el propio contribuyente, ¿no? Declaración jurada que es presentada pues ante la administración municipal. ¿Cuál es la base para el cálculo del impuesto? La primera venta de inmuebles que realizan las empresas constructoras no se encuentra afecta al impuesto, salvo en la parte correspondiente al valor del predio, ¿no? Al valor del terreno, perdón. Adicionalmente, también no se encontrará afecto del impuesto a la alcabala el tramo comprendido por las 10 primeras unidades impositivas tributarias del valor del inmueble. Quiere decir esto, si en estos momentos transfiero una propiedad valorizada, vamos a decir, en $500,000 de soles, significará esto que el tramo de las 10 primeras unidades impositivas tributarias estará pues inafecta. Entonces aplicaré o señalaré la base imponible deduciendo el $500,000 menos los 46.000 soles, que vienen a ser las 10 unidades impositivas tributarias, y sobre la diferencia, que viene a ser 400, a ver, vamos a la calculadora un ratito. Vamos a $500,000, a ver, menos 46.000 soles. Tendríamos entonces como resultado 454.000 que se aplicará en este caso para el impuesto, no tomando en consideración aplicarse en este caso una tasa del 3%. Ya, ese es en cuanto al impuesto de la alcabala. Ahora, nos preguntamos, ¿cuándo vence el plazo para el pago del impuesto? O sea, refiriendo a la alcabala. Entiéndase que este impuesto de alcabala es de realización inmediata, ¿no? Se debe liquidar y pagar al contado, ¿no? El plazo para hacerlo vence el último día hábil del mes siguiente de producir la transferencia. Un ejemplo, si el día de hoy se produce una transferencia de un predio a mi favor, entonces yo tendré la obligación de pagar, en este caso, el alcabala, ¿no?
el último día hábil del mes siguiente de producida la transferencia. Pero debe tenerse presente que hoy en día los notarios se han visto en la obligación, ¿no?, de solicitar con antelación el pago del impuesto a la cabala. Una vez que ya se produzca la elaboración de la minuta, entonces todavía no se realiza la transferencia, con anotación previa ante los registros públicos mediante escritura pública, se ha visto por conveniente, en este caso los notarios públicos, se han visto por conveniente solicitar el pago del impuesto a la cabala, ¿no? O sea, el impuesto a la cabala significa que viene a ser un requisito que hoy en día te solicitan los notarios a efecto de poder viabilizar la transferencia de propiedad, ¿no? Cuando decimos qué transferencias se encuentran inafectadas al impuesto de la cabala, podemos mencionar las siguientes, ¿no? Por ejemplo, los anticipos de legítima. ¿Qué cosa viene a ser anticipo de legítima? El anticipo de legítima es lo que comúnmente se conocía antes como el adelanto de herencia, ¿no? Yo, por ejemplo, como padre de familia, ¿no?, deseo, por ejemplo, estando yo en vida, deseo, por ejemplo, dejar, ¿no?, en calidad de, o bueno, en calidad de propietario, dejar como herencia a mis hijos, ¿no? Tengo 3 hijos y a mis 3 hijos le doy pues a cada uno de ellos el 33.33% del predio, ¿no? Significa esto de que yo estando en vida podría hacer este anticipo de legítima, y la eficacia de ese anticipo de legítima, ¿no?, se realizará una vez que yo, por ejemplo, deje de existir, ¿no? Yo dejo de existir, entonces automáticamente los herederos forzosos, que vienen a ser mis hijos, o puede ser familiar, ¿no? Eso dependerá mucho de la voluntad del titular del predio, señalar pues quiénes serían pues en este caso sus herederos. Entonces el anticipo de legítima se puede viabilizar mediante un medio notarial o a través de la instancia judicial, ¿no?, que viene a ser el Poder Judicial, en este caso en un proceso en lo civil, ¿no? Entonces, estos anticipos de legítima, entiéndase que se transfiere propiedades, inmuebles, pueden ser terrenos rústicos o terrenos urbanos, pero en lo que es dentro del contenido de estos anticipos legítimos se está cediendo pues la propiedad, el dominio de un predio, ¿no?, a favor de los herederos, ¿no?, los herederos forzosos, o en todo caso la voluntad expresada pues en este caso por el titular del predio, ¿vale? Otro también de las que se encuentran inafectas es las que se produzcan por causa de muerte, ¿no? Estas necesariamente tampoco estarán afectadas al impuesto a la cabala. Las resoluciones del contrato de transferencia que se produzca antes de la cancelación del precio, ¿no? Si, por ejemplo, yo hago un contrato con una inmobiliaria y, por ejemplo, dejo yo de cancelar, por ejemplo, por temas de carencia de recursos económicos, dejo de cancelar el predio, significará esto que ese contrato podría ser resuelto. Y ante ese hecho del contrato resuelto, necesariamente que esto tiene que estar señalado pues dentro de la cláusula del contrato ante el incumplimiento de 2 cuotas o 2 letras o 3 letras, ¿no? Eso ya dependerá de la voluntad de las partes en el acuerdo que ellos hayan arribado. Pero lo cierto es que esa resolución de contrato no motivará pues el que en este caso que se encuentre afecta al impuesto a la cabala. También no se encuentran inafectas del impuesto a la cabala las transferencias de aeronaves y naves, ¿no? También otra es las de derechos sobre inmuebles que no conllevan la transmisión de propiedad.
las producidas por la división y participación de la masa hereditaria de gananciales o de condominios originarios, ¿no? ¿Qué significa esto? De que, por ejemplo, yo puedo ceder una propiedad, por ejemplo, de 200 metros a mis 3 hijos en anticipo legítimo, ¿no? Le dejo yo a cada uno el 33.33%, que sumado a ello me da el 100% del predio. Pero el tema es de que yo estoy distribuyendo, ¿qué cosa? Acciones y derechos. Pero yo no estoy distribuyendo, ¿qué cosa? No estoy haciendo la división y participación de cada heredero. Entonces, la división y participación de cada heredero, esa que se realiza a través de un medio notarial o a través de la vía judicial, tampoco estarán afectas al impuesto. Por lo tanto, esas divisiones y participaciones de la masa hereditaria se encuentran inafectas del impuesto, ¿no? Adicionalmente, también las que se produzcan por el tema de las alícuotas entre herederos o de condominios originarios, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ceder a través de un anticipo legítimo y, bueno, fallezco y mis herederos solicitan ante la instancia judicial la división y participación de la masa hereditaria, ¿no? Para que la instancia judicial me señale cuál es el lugar que me corresponde. Porque en muchos de los casos, cuando no hay esa distribución, ¿no? Hay en muchos de los casos enfrentamientos en la familia, porque a veces se pelean algunos por que le corresponda la primera parte, otro por lo que le corresponda la mejor zona, entre otras cosas, ¿no? Entonces, a fin de evitarse ese tipo de problemas dentro de la masa hereditaria, se recurre a la instancia judicial. El juez es el que determina, bajo una resolución, establece pues cuál es la parte que a usted le correspondería, ¿no? Entonces, pero en muchos de los casos, la parte que me corresponde también a mí, que viene a ser en este caso la tercera parte del predio, podría corresponderle también, en este caso, a la esposa del causante, ¿no? El causante es la persona quien fallece. En este caso, si se trata de un terreno de 200 metros y, por ejemplo, el esposo fallece, quien era titular del predio conjuntamente con su señora esposa, ¿no? Entonces, significa esto que la masa hereditaria era la sociedad conyugal, por lo tanto es 50-50. Al fallecer el esposo o al fallecer la esposa, ese 50% sigue prevaleciendo para la heredera, en este caso para la esposa, para la cónyuge. Pero el otro 50%, ¿no? Se tendría que distribuir entre los herederos y los herederos forzosos. ¿Y quiénes son esos herederos forzosos? Son los hijos, ¿no? Los hijos. Pero ese 50% no se distribuye entre los hijos en tres partes. No, ahí tendría que también ingresar la parte proporcional de la esposa. En este caso, ese 50% se distribuiría en 4. 3 hijos más la esposa, ¿no? Entonces eso vienen a ser las alícuotas que corresponden a los herederos, ¿no? O de condominios originarios. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las entidades que se encuentran inafectas al impuesto de alcabala? Necesariamente son las entidades del sector público, ¿no? En este caso, los órganos de gobierno que viene a ser el gobierno central, regional y los gobiernos locales, ¿no? Ellos están inafectas del pago del impuesto de la alcabala. Los gobiernos extranjeros y los organismos internacionales también están inafectas, ¿no? Las entidades religiosas, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, las universidades y centros educativos conforme a la Constitución, ¿no? Y nos preguntamos, ¿quién estará a cargo de la recaudación del impuesto? En este caso, el que estaría a cargo es la municipalidad distrital
en cuya jurisdicción se encuentra ubicado el inmueble que va a ser pasible de transferencia, ¿no? Si, por ejemplo, me voy al distrito de, vamos a decir así, al distrito de La Victoria y hago una transferencia de propiedad en La Victoria, lo que comúnmente debería ser es que le corresponda el alcabala a La Victoria. Pero, acá hay un detalle, pero como en la Municipalidad Provincial de Lima existe una entidad que ha sido constituida bajo un edicto, como el caso de los fondos, el fondo de inversión, creo que es Invermed, en este caso, y como tal y cual la norma lo expresa, en este caso quien asumiría la carga tributaria, quien sería la entidad encargada de recaudar ese impuesto sería la Municipalidad Provincial. Así es, ¿ya? Pero si nos preguntamos, profesor, ¿y qué pasa si en una provincia no existe una entidad que haya sido creada para fines de fomento a la inversión? Entonces, en este caso, si no existiese una entidad de esa naturaleza, ¿no? Entonces correspondería, en este caso, la recaudación directamente a la municipalidad distrital, ¿no? Eso es. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, jóvenes. ¿Algunas preguntas? Profesor, disculpe. Sí, Sí, dígame. Sí, dígame. En el caso, por ejemplo, como usted está mencionando, en el caso que se celebre ¿no? un contrato de compra-venta por derecho de acciones y de acá a 6 años posteriores se formaliza la transferencia, ¿no? Ya. Ya registral. En ese sentido, ¿se podría solicitar exoneración de la alcabala? Pero hay un tema. La transferencia de acciones y derechos es motivada como consecuencia de la transferencia de un predio, ¿no? Entonces, ese predio, si se encuentra grabada, necesariamente tendrá que asumirse la carga tributaria, pero si no se encontraría grabada, no, pues. Ahora, ¿por qué solicitaría usted el no pagar el impuesto a la alcabala? ¿Cuál sería el motivo, la razón a la causa del cual no asumiría usted la carga tributaria? Sí, bueno, el motivo sería, pues, viendo las circunstancias de los hechos que ocurrieron hace 6 años atrás, que efectivamente se celebró el contrato y Ya, desde esa fecha ya es posicionario el adquiriente, ¿no? Por lo tanto, es un sujeto pasivo. Si es ya, sujeto pasivo, entonces ya en 6 años ya prescribió, ¿no? Entonces, justamente ahora se está llevando a escritura pública y por lo ya, tanto, ya, en la minuta se ya, podría poner una cláusula que, digamos, hay un término, ¿no? Que se utiliza ya, en relación para poder en el SAT solicitar la exoneración y con eso en el notario pasaría a escritura pública, ¿verdad? ya. Pero hay un tema. A ver, eh, vamos a hablar dentro del campo del derecho real, como se dice, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que tú puedes realizar un contrato de compraventa con antelación a 6 años, ¿no? Como tú refieres. Pero si ese contrato de compraventa, por ejemplo, no se viabilizó para su inscripción, ¿no? A través de una minuta y posteriormente una escritura pública para que luego pueda ser inscrita en registros públicos, en este caso, el adquiriente o el comprador, ante el hecho o la omisión por parte del vendedor en el sentido de no viabilizar o no haber realizado la inscripción ante los registros públicos, él podría solicitar el otorgamiento de escritura pública a través de un proceso judicial, ¿no? Entonces, y eso necesariamente viabilizaría la inscripción ante los registros públicos por orden, pues en este caso por la Administración de Justicia, ¿no? Yo sé a dónde vas tú, ¿no? En el sentido de que yo formalizo un contrato y con posterioridad a 6 años realizo la inscripción y como ya esto se encuentra prescrito, ¿no? Tal igual como usted lo ha mencionado, entonces, ¿podría o no podría asumir la carga tributaria con respecto al impuesto de alcabala? Esa es la pregunta, ¿no?
Entonces, Claro. según al menos la experiencia que he visto en el campo de la realidad, es que el notario te pide el impuesto a la cabala. Así este contrato se debe celebrar con antelación. ¿Por qué? Porque tú estás dando, o sea, estás realizando, una vez ya suscrita el contrato de compra-venta, tú realizas la minuta. Y necesariamente la minuta interviene en las partes, pero con posterioridad a la minuta realiza la escritura pública. Y un requisito que te señala, pues en este caso registros públicos, es que tú hayas asumido el pago del impuesto de la cabala. No, ahí no calza el tema de prescripción del impuesto de la cabala. Por eso que se dice que es un impuesto de realización inmediata, ¿no? No he visto, te digo con sinceridad, no he visto prescripciones sobre el tema de impuesto a la cabala. Lo que Y pasa es se que, ha dado profesor, un... Sí, dígame. lo que pasa es que el SAT te extiende una constancia, ¿no? De la exoneración que te está condonando, ¿no? Y con eso el notario ya lo pasa a escritura pública, ¿no? La minuta. Pero el SAT te lo extiende. Claro, ajá, porque el SAT, por ejemplo, el caso que me ha pasado, entonces, Ya, para no pagar, digamos, la alcabala, ya, entonces el SAT nos dijo que mencionemos en una cláusula, de acuerdo al contrato privigenio, ¿no? Que se ya. celebró de acá hace 6 años atrás. Entonces, en 3 meses el SAT extiende la constancia de no adeudo, ¿no? Por exoneración de prescripción. Con ese documento el notario A ver, puede elevar a la escritura pública. ojo que la prescripción no es de oficio. La Claro, pero prescripción no es de oficio, es a solicitud de parte. Y es así más, es. para que exista una prescripción, necesariamente la administración municipal tenía que pronunciarse a través de una resolución. Creo correcto. Ajá. Con esa resolución el Claro. notario pasaría ya. Ante el hecho de que exista esa pretensión y que la administración municipal resuelva, pues, sobre un tema de prescripción, en todo caso, ahí se operaría. Pero si, por ejemplo, esa prescripción se interrumpió o se suspendió, no, ahí ya no operaría, ¿no? Pero eso es lo que sucede. Para serles sincero, nunca he visto este tema que tú me has hecho mención. He visto otras realidades, pero, por ejemplo, a ver, les hago una consulta a ustedes y una pregunta. Eh, ¿Cabría el hecho, en el caso, por ejemplo, que se realice una transacción de esta naturaleza, como ha referido su compañero, donde no se hizo el pago del impuesto a la alcabala, no se hizo, vamos a decir así, se atinó, por ejemplo, las partes a efectos de poder evitarse el pago del impuesto a la alcabala, subvaluaron el predio, ¿no? Subvaluaron, ¿no? Entonces se formalizó la compra-venta, se formalizó la minuta y se formalizó la escritura pública y se inscribió la propiedad en registros públicos. Posteriormente, en un procedimiento de fiscalización, la administración municipal determina que efectivamente ha habido un tema de sobrevaluación, o sea, subvaluación del predio. La pregunta es, ¿podrá la administración municipal emitir una orden de pago por la diferencia en cuanto o por no haber asumido el impuesto a la alcabala? ¿Podrá emitirse una orden de pago en relación al impuesto a la alcabala? Esa es la pregunta. ¿Ah? ¿Se podrá o no se podría emitir una orden de pago por el impuesto a la alcabala? Yo he visto el caso práctico que muchas veces sucede eso, ¿no? O sea, acuerdo entre ambas partes se, Subvalúa, se evalúa el subvalúa. precio, ¿no? Entonces, eso a Claro, fin de pagar menos impuesto o a veces no pagar nada, ¿no? eso es. Entonces, ahora la otra pregunta que usted está haciendo, en realidad mm, no tengo entendido si podría, ¿no? Si es que... Se inscribe el predio ante los registros públicos. Profesor, Dígame. una pregunta, pero no se toma de referencia y la evalúa de la propiedad que está en los que da la municipalidad cada año, tiene una referencia, no puede ser menor a eso, ¿no? Claro, pero ahí está, menor a eso, claro, muy bien. Pero ¿es una cosa el valor comercial
No, es una cosa el valor comercial. El valor comercial es el valor, pues, en la cual hoy en día tú puedes, tasas el bien y lo vendes, ¿no? Pero el tema de autovalú a veces dista mucho o diferencia mucho entre lo que es el valor comercial y el valor autovalú. Mucho, ¿no? Por ejemplo, una propiedad de 200 metros con construido primer piso, segundo piso, y en el autovalú, ¿cuánto está? 60.000 soles, ¿no? Pero usted no va a vender un predio, pues, con esas características, 60.000 soles, para nada, no, para nada. Entonces, la pregunta es, en muchos de los casos hay temas de subvaluación, ¿no? Bastantes casos de subvaluación. Entonces, la pregunta es, ¿se podrá emitir, en este caso la administración municipal, podrá emitir órdenes de pago por el tema de la alcabala? Esa es la pregunta. Vamos a ver en este caso una jurisprudencia sobre este tema que les he hecho mención. ¿Ya? Vamos a ver esto, de manera que lo interpretan y de manera que lo discutimos en aula. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes, sobre el tema expuesto? De repente hay un tema de alguna interrogante sobre los temas Yo, profesor. Dígame, estimada alumna, dígame. Sí, quería saber no, la verdad es que nunca he pagado este tipo de impuesto, no he visto una operación relacionada a lo que es el impuesto de alcabala. Entiendo que, bueno, esto se tributa a la municipalidad, ¿cierto? Claro. Viene como o sea, una autoliquida, hay un formato específico, o sea, no quiero saber cómo se plasma o cómo se autoliquida o el tributo, como digamos los arbitrios que vienen en una cuponera, algo así, no, me imagino que no va por ese lado. No, para nada, para nada. ¿Usted lo ha hecho en Lima? ¿Ha hecho la transferencia en Lima? Nunca, no, nunca he visto un caso de alcabala en realidad. Ya, claro. En este caso, el impuesto de alcabala lo señala, en este caso, el SAT, ¿no? Tratándose de transferencias dentro de la jurisdicción de Lima, lo señala el SAT. Y prueba de ello es que el SAT establece el valor autovalúo, como refirió su compañero, ¿no? El valor autovalúo, y aplica el índice promedio al por mayor que te da, pues, el INEI, ¿no? En la fecha. Ya se ajusta el valor autovalúo con el factor del IPM, ¿no? Lo ajusta. Pero si ese valor, por ejemplo, yo declaro que mi predio, por ejemplo, está en 70.000 soles y lo ajusto a la fecha, estará pues 85.000 de repente, ¿no? Pero el valor comercial de ese bien es, por ejemplo, vamos a decirle $100.000. Se transfiere la propiedad por $100.000. Entonces se toma el monto mayor, el valor comercial. Ahora, muchas personas para poder vender o transferir un predio, ¿qué es lo que hacen? No lo venden porque se lo dicen, no, sabes que vende tu predio, necesito, y no. ¿Qué es lo que hacen? Recurren ¿qué cosa? A un tasador, a un perito tasador, ¿no? Este perito tasador considera pues la ubicación del predio, considera el valor del metro cuadrado, considera la construcción, considera la antigüedad, la ubicación del predio, entre otros factores. Entonces le da un valor. Sobre ese valor se trabaja, sobre ese valor es que se oferta el predio, ¿no? Que va a distar mucho, que va a ser muy diferente al valor que se muestra en el autovalúo, pues, que usted realiza o que usted autodetermina de forma anual a través de su declaración jurada de los HR, los formatos HR, los PU, ¿no? El HR es la hoja de ruta y el PU es el predio urbano, ¿no? Siempre vemos HR o PU, hoja de ruta y predio urbano, ¿no? Entonces, ese valor consignado en estas declaraciones se hacen de forma anual, ¿no? Lo autodetermina en este caso la administración, el propio contribuyente, o de lo contrario también lo determina la administración municipal, ¿no? Pero que en la realidad, pues esto va a distar mucho con lo que se vende, pues, o que deriva de la transacción, ¿no? Por la venta del predio, ¿no? Ya que esto necesariamente se considera sobre un valor comercial, pues. Así de jóvenes, ¿ya? Ok, profesor, gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes?
Sí, alguna profesor. peculiaridad. Dígame. Profesor, ¿qué sucede si, por ejemplo, un comprador bueno, realiza, ¿no?, un contrato de compra-venta con el vendedor y hasta ahí ¿Ya? todo normal, pero incluso paga el impuesto a la cabala, ¿no? Pero sucede que después de que ya es propietario, sucede que el vendedor realmente no tenía potestad para poder vender. Sucede que hay Ah, familiares que reclaman y dicen que no era el propietario. Entonces hacen un juicio, llegan a un juicio y determinan que efectivamente que no es el propietario. Ahora, pero ya se pagó al cabala. Entonces, ¿cuál es la situación del comprador? ¿El comprador puede solicitar el pago de la devolución del pago o en esos claro, casos o no? claro, claro que sí. Si hay ¿De qué una, manera, doctor? a ver, acá el tema es de que sobre lo que tú haces referencia, y eso es lo que comúnmente se ve acá en nuestro país, bastante se ve de eso. Por ejemplo, son 4 hermanos, 5 hermanos, desestiman a 2, 3 hermanos y 2 hermanos, por ejemplo, fallecieron los padres y se hacen la sucesión intestada. Ah, los 2 se declaran herederos y venden la propiedad, pero que sin embargo no intervienen los otros, el resto de los hermanos, ¿no? Y eso se ve bastante, bastante se ve de eso. Entonces, lo usual y lo correcto es que intervengan todos los hermanos como herederos, ¿no? La sucesión intestada del causante Marco Velasco, por ejemplo. El causante es la persona que falleció, ¿no? Entonces, ¿qué sucede acá? Que 2 hermanos se atribuyen ese derecho, ¿no?, de la propiedad, de ser herederos, ¿no?, directamente del causante y no incluyan a los hermanos, ¿no? Deciden vender la propiedad. Los hermanos pueden solicitar la nulidad del acto jurídico, eso en vía judicial, y eso es válido. Ahora, pero ¿quién se viene a afectar acá? Es el comprador, ¿no? El comprador. Y ante un hecho, por ejemplo, de que se vea esta situación, porque los hermanos que no fueron incluidos arribarán, pues, ¿no? Procederán a realizar un proceso judicial en instancia del Poder Judicial, en vía civil, nulidad de acto jurídico, se llama ese proceso judicial. Entonces, el juez determinará pues, que efectivamente se declare nulo, ¿no?, por no ser herederos, no haberse incluido todas las demás hereditarias, ¿no? Entonces, ¿quién se ve afectado acá? El comprador, ¿no? Entonces, ¿qué podría hacer el comprador ante esta situación? ¿No? Podría entablar un proceso en contra de las personas que le vendieron, o en su defecto, como él ya tiene la posesión del bien, hacer una venta de buena fe. O sea, transferir la propiedad a un tercero, ¿no? Y se realiza a través del contrato, ¿no? A través de un contrato previamente inscrito en registros públicos, ante el hecho de que todavía no se haya planteado una medida cautelar de inscripción sobre el predio, ya que los hermanos podrían solicitar, ¿no?, ante la instauración de un proceso judicial de esta naturaleza, podría solicitar una anotación a los registros públicos en la cual se inamovilice el tema de la venta o transferencia del predio. Si no existiese eso, el propietario que adquirió el predio o el comprador que adquirió el predio, en este caso podría hacer la transferencia del bien, ¿no?, a efecto de no perjudicarse con una compra de buena fe, ¿no?, o una venta de buena fe, ¿no? Ahora, ante el hecho de que, por ejemplo, ya el juez determine que efectivamente hay un tema de dolo, de un acto negligente por parte de los hermanos, solicitará pues que hagan la devolución respectiva, y en cuanto al impuesto a la cabala, habiendo sentencia por medio, una resolución que establezca ello, podrá viabilizar ante la administración municipal la devolución de ese pago de impuesto derivado de una transacción pues donde ha sido afectado, ¿no?, en este caso el comprador o el adquiriente. Eso sí es válido. Eso podría dar. Así es, joven. Profesor, pero sucede que el juez determina, digamos, la anulación del acto jurídico, pero el juez puede determinar también la devolución del impuesto, o no Si determina. lo pretende sin la pretensión de la demanda, establece ese requerimiento y el juez admite la demanda en el auto,
en el auto admisorio, sí, se puede pronunciar el juez sobre ese extremo. Claro que sí. O sea, Ahora, ¿puede obligar a una entidad pública? O sea, un por juez puede obligar a una entidad claro, el pública. juez es, No puede. oye, el Poder Judicial es un poder dentro del Estado. Ujú. No se olvide de eso. El Poder Judicial es un poder, es un tercer poder en el Estado, ¿no? Tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Sí puede el juez hacer eso. O sea, Claro. el comprador no tiene que hacer ningún trámite o directamente, bueno, hace el Puede, trámite si directamente hay con... una, a ver, vamos acá, si hay un pronunciamiento expreso del juez, Puede reclamar. no habría, claro, pero si no hay un pronunciamiento dentro del contenido de la resolución, del acto resolutivo, que es la resolución, no hay un, ¿qué les digo? No hay un contenido expreso que señale pues la devolución, ¿no? No solamente el juez se pronuncia pues en el sentido de declarar la nulidad, ¿no? Se declara fundada la pretensión de la parte accionante. En este caso, si no hay eso, entonces el comprador o adquiriente podría solicitar, ¿no? Y requerir a la administración municipal, en este caso, mediante documentos ciertos, la solicitud o la devolución del impuesto a la alcabala, ¿no? ¿Por qué? Porque la operación se está declarando nula, ¿no? Pero si hay un pronunciamiento expreso dentro de la sentencia, Es más ¿no? fácil, digamos, ahí. Ujú. Claro, pero eso Sí, está en bueno, función de la pretensión de la dependiendo. de la defensa técnica, en este caso del que viabiliza la acción judicial. O sea, es perjudicado dos veces o incluso. O sea, tiene que hacer un Claro, no, y en trámite. muchos de los casos, pierden, porque, Sí. por ejemplo, hay gente que se dedica pues a estas cosas. Mire, he visto unos casos donde hoy día te vende a ti, mañana le está vendiendo a otro, mañana mismo le está vendiendo a otro y se lo vende a otro. Los Sí. típicos estafadores. Y todos lo viabilizan y todos, ojo, todos se hacen por vía notarial y todas esas cosas. Y se inscribe, ¿no? Uno de ellos se inscribe. Y el otro, que no se inscribe, se queda pues perjudicado porque pagó eso. Y ubícalo a ese señor que te vendió la propiedad. Es Se siente bien. engorroso, sí, complicado. Sí. Uf, eso se ve. Acá en el Perú vemos diversidad de casos de esa naturaleza, ¿no? Así, jóvenes. ¿Otra pregunta? ¿Ninguna? Muy bien. Si no hay ninguna, vamos a seguir entonces. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Profesor, una consulta. Dígame. En un tema de decisión, profesor, tengo un caso de una empresa que ha hecho decisión de Extinción sociedad. sobre Sí. reestructuración de sociedades. No, Claro, ese bloque patrimonial. claro, pues la El, transferencia de bloque ¿ya? patrimonial. Claro. ¿Ya? En la cual una de las propiedades, bueno, están inscritas en registros públicos, pero no han hecho las transferencias a nivel de municipalidad y pago de alcabala. Y persiste todavía este contrato. ¿Todavía es aceptable esto A o ver, no? pero, a ver. ¿Quién es titular del predio? ¿La empresa? La empresa, así es. La ha Ya trasladado la a otra empresa. ha trasladado a otra empresa. ¿Ya hicieron la inscripción en registros públicos? Correcto, se han hecho la Ya está inscripción. inscrita, ya se hizo la transferencia vía notarial, ¿no? Y se inscribió en registros públicos, la transferencia de propiedad a la Correcto, otra empresa. ¿Sí? así Muy es. bien. La Así es. norma te dice que deben ser 30 días para que usted pueda hacer la regularización de la inscripción del predio que usted está adquiriendo, ¿no? 30 días con posterioridad a la transferencia. Si usted no lo hace, está en infracción. Y si la municipalidad detecta esa situación, entonces usted será merecedor de una multa, ¿no? Lo que regularmente Pero, debe hacer en este caso es inscribirse y si hay, por ejemplo, un tema en la administración municipal ¿no? por ejemplo, ahora que se está dando por tema de cambio de gestión, se está dando el tema de caracoles, ¿cómo se llama este? El tema de las... ¿Declaratoria de fábricas? ¿Algo? No. No, es que lo que pasa es que tú ya estás inscrita en registros públicos, ¿no? Estás Claro. inscrita en registros públicos. Lo que tú tienes que hacer es inscribirte en la administración municipal para que con posterioridad ya los formatos que extienda la administración municipal se hagan al nombre del Este nuevo era el nombre de la propietario. nueva empresa. Claro, el nuevo propietario. Pero en Claro, este del caso lo nuevo. han hecho.
no se ha hecho ese tipo de cambio. Por eso le digo, todavía consiste, Claro, todavía tienes está a que hacer, nombre de la anterior empresa. claro, pero Todavía lo la correcto es, administración municipal y todo, en el tema municipal. Y en pero el caso que se venda esta propiedad, señor, en caso de que porque se ya venda la hay, propiedad, no vas a poder sí, venderlo, pues. No lo vas a poder vender mientras que no subsanes la inscripción. No lo vas a poder vender. Porque necesariamente para hacer la transferencia tienes que estar al día en tus pagos de los impuestos correspondientes. Y si tú no has subsanado tu inscripción, tu ajá. registro de vida en la base de datos de la administración municipal, no vas a poder hacer eso. Lo mejor es que hagas ahora. Lo hagas. Dígame, profesor, pero ¿hay reversión en el tema de la decisión? O sea, ¿se puede quebrar este contrato? A ver, si la norma no te restringe, lo puedes hacer. Te pregunto yo, ¿la norma te restringe hacer la reversión? No. Ya, si no te restringe, no hay problema, lo puedes hacer. Así es. Yeah. ¿Ya? Ok, profesor. Muy amable. Muy bien. Ya, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ya, vamos acá. Transferencias grabadas y el nacimiento de la obligación tributaria. ¿Ya? Con respecto al impuesto a la alcabala. Transferencias grabadas, tenemos los contratos de compra-venta, ¿no? Acuerdo por el que una de las partes se obliga a dar un inmueble y la otra parte a pagar el precio, ¿no? ¿Cuándo nace la obligación tributaria? En la fecha de celebración del acuerdo que conste en el documento que acredita la transferencia. ¿Y cuál sería ese documento? En este caso, que se acredite la transferencia. Pregunto yo, jóvenes, si yo, por ejemplo, realizo un contrato de compra-venta, pago el dinero, ¿tengo el derecho a tomar posesión del predio sin que esté previamente inscrita en registros públicos? La respuesta es sí. Estoy pagando el derecho, ¿no?, de la transferencia del inmueble, ¿no? Por lo tanto, esa suscripción de ese contrato, ¿no?, suscrita por las partes, ¿no?, hace de que nazca la obligación tributaria de asumir el pago del impuesto de la alcabala. Punto número 1. Punto número 2. En lo que respecta a las transferencias de bienes futuros, ¿no? Esto conllevará, por ejemplo, la transferencia de un inmueble que no existe en la actualidad. Por ejemplo, compro un departamento, lo pago al contado. No lo tengo en estos momentos, no lo tengo, ¿no? Pero ya estoy pagándolo. De repente tengo mis ahorros, lo pago. A un contrato de transferencia, perdón, un contrato de compra-venta por transferencia de un bien a futuro. ¿En qué momento nace la obligación tributaria? En la fecha del documento que acredite la existencia del bien. Ahí, cuando se me haga entrega, el predio ya debidamente ya construido en sus totalidades, ¿no? Ahí nacerá la obligación de asumir el pago del impuesto de alcabala. Otro Cuando de se los hace la casos, entrega. cuando se hace la entrega, ¿ya? Si usted viene, por ejemplo, lo compra, hace un contrato de compra-venta por transferencia de bien a futuro y lo viene pagando de forma mensual. Le pregunto a usted, ¿usted paga el impuesto a la alcabala? No. ¿Cuándo pagará el impuesto a la alcabala? Cuando usted recién le hagan entrega del bien. O sea, cuando exista el bien, ¿no? Y cuando existe el bien, usted necesariamente tendrá que viabilizar la minuta, la escritura pública, ¿no? Y asumir el pago correspondiente, en este caso en calidad de comprador, ¿ya? Otro de las transferencias grabadas y que motiven el nacimiento de la obligación tributaria es, por ejemplo, las donaciones, ¿no? Las transferencias voluntarias que sean, pues, a título gratuito de un inmueble. ¿En qué caso nace la obligación tributaria? En la fecha que se otorgue
la escritura pública, ¿no? En ese caso, ahí nacerá la obligación de asumir el pago del impuesto a la alcabala. Tenemos también las permutas, ¿no? ¿Qué cosa viene a ser una permuta? Es la transferencia de un bien inmueble para la recepción del dominio de otro bien, ¿no? Entonces, ¿dónde nace la obligación tributaria? En la fecha de celebración del acuerdo, que conste pues en el documento que acredite la transferencia, ¿no? Ahí nace la obligación tributaria. Otra de las transferencias también es por el tema de dación en pago. Es una transferencia de un bien inmueble al acreedor en pago del total o parte de la deuda, ¿no? Estoy cediendo mi predio, ¿no? Como dación de pago. ¿Y dónde nacerá la obligación tributaria? En la fecha de celebración del acuerdo, que constará pues en el documento que acredite la transferencia, ¿no? También otra de las transferencias que se consideran grabadas es en el tema de arrendamiento financiero, ¿no? El contrato de alquiler del inmueble a cuya fiscalización se genera una acción de compra, ¿no? Por ejemplo, los famosos leasing, ¿no? Leasing, ¿no? Entonces, ¿dónde nacerá el nacimiento de la obligación tributaria? En la fecha en que el documento en que se hace efectiva la opción de compra, ¿no? Entonces, ahí nacerá la obligación del impuesto, ¿no? Solo si se llega a tomar la opción de compra, ¿no? Exactamente. Para eso son los leasing, pues, para eso son, ¿no? La primera opción de compra lo tiene quien, en este caso, el que optó por hacer uso de ese leasing, ¿no? Eso es, ¿ya? También la promesa unilateral, ¿no? Es una declaración voluntaria por la que el promitente se obliga a transferir un inmueble a un tercero, ¿no? Entonces, ¿en qué caso nacerá la obligación tributaria? En la fecha del consentimiento del destinatario. Ahí nace la obligación tributaria. También en los aportes para la constitución de sociedades o aumento de capital, ¿no? Por ejemplo, la transferencia de un bien inmueble que da lugar a la consideración como socio o socio fundador de la personalidad jurídica creada o por crearse, ¿no? Cuando nace la obligación tributaria, en la fecha que se otorgue la escritura pública. Tratándose de disoluciones de empresas, la transferencia de inmuebles de una persona jurídica derivada pues de la extinción como tal, ¿no? En este caso, ¿cuándo nacerá la obligación tributaria? En la fecha que se otorgue la escritura pública. También podemos mencionar a los sujetos de reorganización de sociedades, las transferencias derivadas de extinción, que vienen a ser la fragmentación o la fusión de personerías jurídicas, ¿no? ¿Cuándo nace la obligación tributaria? En la fecha fijada para la entrada en vigencia del acuerdo. La prescripción adquisitiva de dominio es una transferencia legal de un inmueble en favor de su poseedor. Por ejemplo, este tema de prescripción adquisitiva de dominio es un tema muy interesante, ¿no? ¿Cuándo nacerá la obligación tributaria? En la fecha de expedición de la escritura pública, la resolución judicial o administrativa que ordena la entrega del bien a favor del adjudicatario. En este caso es el posesionario, ¿no? Pero, ¿en qué caso se da la prescripción adquisitiva de dominio? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Compro una propiedad, ¿no? Compro una propiedad y se me hace entrega de un contrato, ¿no? Se me hace entrega, firmo un contrato. Y de repente, la persona que me lo vendió, de repente, por tema de caso fortuito, falleció. Pero yo tengo posesión dentro de la propiedad, estoy en posesión de la propiedad por un periodo mayor a 10 años, ¿no? Entonces, ¿a quién le solicitaré para que firme la minuta? ¿A quién le solicitaré para que firme la escritura pública? Ya no existe, es inexistente la persona. Entonces, puedo yo viabilizar, ¿no? Y realizar la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? A través de la vía notarial o a través de la vía judicial.
Si yo tengo un documento cierto, tratándose de un contrato de compra-venta, podría hacer la prescripción adquisitiva de dominio en un periodo que sea equivalente o mayor a 5 años, cuando yo tenga una vida pacífica, ¿no? Para ello tendré que cumplir con ciertos requisitos y eso lo podría hacer ante el notario público o ante la instancia judicial. Pero si yo no tengo documento porque de repente se me perdió, como mucha gente a veces sucede, ¿no? Realiza o suscribe el contrato de compra-venta, pero se pierde el documento, se traspapela, ¿no? Entonces no tengo documento cierto. Entonces necesariamente tendré que hacer una prescripción adquisitiva de dominio, pero como requisito se me pide de que yo tenga una vivencia pacífica en el mencionado predio o en el mencionado lugar igual o equivalente a 10 años a más, ¿no? Pero para eso también se me pide como requisito de que yo haya tributado por esos 10 años ante la administración municipal, que figure mi nombre o figure el nombre de la sociedad conyugal, entre otros requisitos. Adicionalmente se me solicita pues los planos de ubicación, los planos perimétricos y que estos sean visados por la administración municipal. Adicionalmente también se me solicita 2 testigos que den fe de que yo tengo una vivencia pacífica por 10 años, ¿no? Mediante una declaración jurada. Y me piden también adicionalmente si tengo algún recibo de los servicios básicos, como puede ser agua, el servicio del agua, la energía eléctrica o el tema de las comunicaciones, ¿no? De la telefonía, entre otras cosas, ¿no? Eso es, ¿no? Entonces, eso motiva que pueda solicitar la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? También tenemos, ahora, esa prescripción adquisitiva de dominio se puede hacer por vía judicial o vía notarial, ¿no? También tenemos los procesos judiciales o adjudicaciones realizadas por remate dentro de un proceso judicial o procedimiento de ejecución coactiva, ¿no? A veces los ejecutores coactivos impulsan un proceso, ¿no? De cobranza coactiva, un procedimiento de cobranza coactiva en la cual determinan pues, que, por ejemplo, el propietario de repente ya no existe, pero el predio, ¿no? Está ahí. O de repente tanto ha sido el volumen la deuda, que ya es imposible de que el contribuyente pueda cancelar, razón por la cual a través de ese procedimiento de cobranza coactiva la administración municipal hace suyo ese predio y procede pues al remate judicial, ¿no? Como existe, ¿no? Por temas de impuestos. Lima, cada cierto tiempo realiza remates, ¿no? Remates por adjudicaciones realizadas, ¿no? A través de procedimientos de cobranza coactiva o por procesos judiciales por temas de procesos contenciosos administrativos derivados de deudas tributarias. Entonces, ante esa situación es que procede realizar, pues, en este caso, tratándose de estos procedimientos que ya les he mencionado, cuando es que se da, pues, el tema de asumir la carga tributaria en la fecha de expedición de la resolución judicial o administrativa que ordena la entrega del bien a favor del adjudicatario, ¿no? Entonces, ahí, necesariamente, si yo voy en condición de adjudicatario, ¿no? Me someto al martilleo y asumirá, pues, o será acreedor del predio el que oferte mayor monto, ¿no? De lo establecido como base, ¿no? Entonces, ahí se asumirá, pues, el pago del impuesto una vez que se me pida la resolución administrativa por parte de la administración municipal y que ordene la entrega del bien a favor, en este caso, de mi persona, en condición de adjudicatario. Muy bien. Vamos a un casito práctico, jóvenes, para Profesor, Dígame. y por favor, ¿me puede decir cuál es la base legal de todo lo que nos ha indicado sobre el nacimiento de la obligación tributaria? ¿En qué parte de la ley está, de la ley de tributación municipal? A ver, un ratito. Gracias. Ya. Vamos acá.
Ya. El impuesto a la alcabala dentro de lo que es el texto único ordenado de la Ley de Tributación Municipal se encuentra señalada y prescrita del artículo 21 al artículo 29. ¿Ya? Entonces, en estos impuestos, en estos articulados de la mencionada norma, se te hace mención, por ejemplo, en el artículo 21, que el impuesto a la alcabala es de realización inmediata, grava las transferencias. El artículo 22 hace referencia a la primera venta de inmuebles que realizan las empresas constructoras. Estas no se encuentran afectas al impuesto, salvo en la parte correspondiente al valor del predio, no del terreno. El artículo 23 hace referencia al sujeto pasivo en calidad de contribuyente, el comprador adquiriente del inmueble. El artículo 24, la base imponible de impuesto es el valor de transferencia, por lo cual no podrá ser menor al valor de autovalúo del predio correspondiente al ejercicio en que se produce la transferencia, ajustado por el índice de precios al por mayor para Lima metropolitano. El artículo 25 señala pues la alícuota o la tasa, que es del 3%, y te señala también el segundo párrafo que no está afecto pues al impuesto de alcabala, el tramo comprendido de las 10 primeras unidades impositivas tributarias, ¿no? El artículo 26 hace referencia pues al pago del impuesto, ¿no? El artículo 27 te señala las afectaciones, ¿no?, que hemos hecho mención, ¿no? El artículo 28, cuáles son las entidades inafectas, y el artículo 29 te hace mención de que este impuesto constituye renta de la propiedad de la municipalidad distrital en cuya jurisdicción no se encuentra ubicado el inmueble en materia de transferencia, ¿no? Ahora, en cuanto al nacimiento de la obligación tributaria. de la obligación tributaria, No lo encuentro. ya, espérate un ratito. Esto... A ver. O sea, yo lo he considerado, lo he señalado en función de a ver, espérate un ratito, de la ley de tributación municipal, ¿no? ¿Cuándo es que nace la obligación tributaria? Pero tomándose en consideración el tipo de transacción, ¿no? Porque no todas las transacciones vienen a ser o tienen un grado de similitud, ¿no? El tema es de que cada transacción tiene su propia peculiaridad o su propia característica en ese sentido, ¿no? Razón por la cual yo he mencionado cuáles son el nacimiento de la obligación tributaria con respecto al impuesto de la alcabala. Yo les voy a pasar un material que yo tengo en relación a este nacimiento, pero estoy viendo dentro del articulado no te hace mención expresamente, no te hace mención, pero hay que tomar en cuenta de que el impuesto de alcabala se da pues por diversidad de transacciones que se generen, ¿no? Y que necesariamente se realice la transferencia de predio, ¿no? ¿Ya, jóvenes? ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Esta ley de tributación municipal y el texto único ordenado le falta implementar. Hay muchos vacíos legales. Y esto, por ejemplo, del nacimiento de la obligación tributaria, si bien es cierto, nuestro código tributario lo señala de forma expresa, ¿no? Pero la ley de tributación municipal no lo expresa de esa forma, ¿no? Entonces, nos obliga a esto a que veamos dentro de las transacciones que se realizan por transferencia de predios, en qué momento es que nace la obligación de asumir el pago de este impuesto. Eso es. ¿Ya? La norma no te lo dice, pero bajo las características propias de este impuesto es que de todas maneras tiene que nacer la obligación tributaria, ¿no?
Entonces eso se ha vertido en función de cada realidad. ¿Ya? Yo se los voy a alcanzar, no hay problema. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes, antes de hacer el Doctor, caso práctico? Sí, buenas noches. ¿Me escuchas? sí, sí, Buenas claro. noches. Sí, sí, Una consulta. Es justo sí. del tema del impuesto al cabala, ¿no? Sabemos que se paga en el distrito que se ejecuta la compra-venta, ¿no? Pero ¿qué pasa en los distritos, por ejemplo, altoandinas, ¿no? Cuando, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? En un distrito de Ayacucho, Ya. que se vende y en este caso no se paga el impuesto al cabala, ¿no? ¿Hay alguna excepción o No, no alcanza el tema de este tributo? no. La norma es clara en ese aspecto y eso lo hemos comentado. Inclusive Claro, hemos hecho... porque este documento, doctor, por ejemplo, en un caso así, un caso real, Ya, en la provincia de Lucanas, en Ayacucho, ya. se compró un terreno, ¿no? Un terreno, pero ahí no te obligan a pagar el impuesto al cabala, pues, ¿no? Entonces, A ver, hace la transacción. pero... Eso quería saber si había alguna excepción en estas municipalidades o algo así, ¿no? A ver, vamos acá. El artículo 28 del texto único ordenado de la Ley de Tributación Municipal señala lo siguiente. Artículo 28. Se encuentran inafectos el pago de impuestos, la adquisición de propiedad inmobiliaria que efectúe las siguientes entidades: el gobierno central, las regiones y las municipalidades, los gobiernos extranjeros y organismos internacionales, las entidades religiosas, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, universidades y centros educativos conforme a la Constitución. Esas son las únicas que están inafectas. Ahora, ¿qué es lo que sucede en nuestras provincias, ¿no? Tratándose de Lucanas, por ejemplo, que es una provincia de Ayacucho, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Ahí existen notarios, ¿no? Y la norma en este aspecto es de ámbito general. La norma no es específica, que solamente señale que Lima es la ciudad o Lima es la jurisdicción donde debe grabar impuestos a la cabala. Para nada. La norma tiene un ámbito general, es de alcance nacional. Por lo tanto, esta se debe aplicar. Ahora, entiendo yo que de repente la transferencia de la propiedad ha sido muy por debajo de lo que señala la norma, en el sentido de que se encontrarán inafectas hasta las 10 unidades impositivas tributarias. Bajo ese entendido, podría darse el hecho de que no se asume la carga tributaria, pero si es mayor a ello, tendría que pagarse el impuesto a la alcabala. ¿Entiende? No hay un tema específico dentro de la norma, un artículo específico dentro de la norma que te diga pues que las propiedades que se transfieran dentro de la región altoandina o dentro de nuestras provincias tengan esta condición de inafectas o estén exoneradas. Para nada, no te señala eso. Para nada. Así es. Ahora, ¿qué es lo que sucede en nuestras provincias, ¿no? Dentro de la realidad, porque al menos he tenido la oportunidad de poder ver esto. En muchos lugares, por ejemplo, de nuestros distritos ubicados al interior de nuestro país, no hay notarios públicos. ¿Y quiénes existen y quiénes suplen esa función? Es el juez de paz no letrado. Es una cosa el juez de paz letrado, ¿no? Y en esas jurisdicciones es un juez de paz no letrado, que no necesariamente requiere ser abogado. No requiere ser abogado. Un juez de paz letrado que se encuentra en Lima o en cualquier provincia del país, ¿no? Etcétera, es un abogado. Pero un juez de paz no letrado no necesariamente o no se requiere como requisito que sea abogado, ¿no? Pero es designado por la instancia, en este caso la instancia judicial, ¿no? Ahora, ¿por qué, por ejemplo, se designan estas personas como, porque son entidades que son muy alejadas, son poblaciones que se encuentran muy alejadas y que necesariamente necesitan a un representante de la instancia judicial, ¿no? Que viene a ser este juez de paz no letrado? ¿Qué se encarga? Por ejemplo,
Se hace la transferencia de dos, vamos a decir así, dentro de lo que he visto, por ejemplo, de dos vacas, dos vaquitas. Se hace él confecciona un contrato, ¿no? Las partes arriban, acuerdan el precio, la transferencia, el día y se van al juez de paz no letrado. El juez de paz no letrado, ¿no? Da fe de ese contrato expresado o la voluntad de partes expresada en un contrato, da fe. ¿Y eso es válido, jóvenes? Es válido, pues. Es válido, porque él ha sido designado por la instancia judicial, ¿no? Así tenga algún desperfecto, o de repente hay una omisión, o de repente se haga una transferencia de propiedad, ¿no? Por temas de terrenos rurales, pero es válido esa transacción. No hay norma que enerve o que diga pues lo contrario, que se oponga a esa realidad. Es una costumbre de que al interior de nuestro país, en muchos de los casos, se realizan transferencias que en muchos de los casos no están afectos pues, a este impuesto a la alcabala. Y eso podría ser una de las razones y motivos en la cual su compañero expresa pues, que se realizó una transferencia en la ciudad de Lucanas, donde no hubo o no se grabó el impuesto a la alcabala. De repente lo hizo un juez de paz no letrado. Pero entiendo yo que en Lucana debe haber notario público, porque es una provincia. O de repente se hizo en un distrito donde no existía el juez de paz, o perdón, el notario público, ¿no? Y por eso se hizo a través de un contrato, ellos le conocen como contrato imperfecto, ¿no? Bueno, de aquellos años que he podido ver esos tipos de contrato imperfecto donde se expresa pues la voluntad de las partes, y como yo le referí en un momento, lo que interesa es, y lo que es válido, y lo que le da la consistencia legal del documento es que los dos expresen su voluntad, ¿no? Uno que hace entrega del bien inmueble y el otro que reciba el dinero, o sea, que sea pactado a través de un precio, ¿no? Y que reciba por eso ese precio. El juez de paz no letrado no sabe, pues, del tema de alcabala, no sabe de esas cosas, ¿no? Es complicadísimo. Por lo tanto, ¿es válido esa transacción? Sí, es válida, joven. Es válida y es reconocida. No habría problema en ese aspecto. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Gracias, doctor, por aclarar el tema. Sí. No hay problema, no hay problema. Es que yo le digo, le respondo a su pregunta porque yo lo he visto en Matucana, que es cerca a Lima, en un distrito de San Mateo de Otao, y se hizo una transferencia y que quisieron invalidar y analicé el tema y vi sobre el hecho de que se nombre a los jueces de paz no letrados, que era una persona de mayor relevancia, una persona por ejemplo, que tenga buenos antecedentes, ¿no? Y se le designó a esa persona. Inclusive ahí en esa zona había abigeato. ¿Y qué es el abigeato? Es aquella persona que se dedica al robo de animales, ¿no? Vacas, caballos, entre otras cosas, ¿no? Al ganado vacuno, ¿no? Entonces, ¿él puede sancionar ese hecho? Claro, él puede sancionar. ¿Puede solicitar él el apoyo de la fuerza pública? Claro, claro que sí. Tiene las mismas características, lo que pasa es que es un representante que, bueno, en la instancia judicial requiere, pues, tener un representante dentro de ese distrito, ¿no? Así es, jóvenes, ¿ya? Muy bien, vamos a ver un caso práctico, pero antes quería preguntar, jóvenes, quiero darles una resolución que a mí sobre la pregunta que les hice yo, si es viable que la administración municipal, al determinar que no se cumplió con el pago del impuesto a la alcabala, la administración municipal podría emitir una orden de pago. Esa es la pregunta. Y yo quiero que ustedes analicen esta resolución que emitió el Tribunal Fiscal, que fue como consecuencia de una queja
No es un recurso de reclamación ni un recurso de apelación. Ahora, es una queja que plantea en este caso la parte afectada por la vulneración al debido proceso, ¿no? Por ejemplo, una mala interpretación de la norma vulnera el debido proceso. Y el debido proceso no se encuentra en el Código Tributario y tampoco se va a encontrar en la Ley de Tributación Municipal. El debido proceso se va a encontrar en la Constitución política del Estado, la transgresión a los derechos fundamentales de la persona. Entonces, quiere decir esto de que ahí opera, ¿qué cosa? La queja. Y no solamente en el tema tributario, puede ser en el tema laboral, en el tema, vamos a decir así, civil, en el tema penal, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ¿operará una queja? Claro que sí, claro que sí. Es un procedimiento administrativo. Transgresión a la norma porque de repente el ejecutor o el agente fiscalizador transgredió la norma y se entrega de toda la información. Por ejemplo, un caso, ¿no? Así que se me ocurre en estos momentos. Se hizo, por ejemplo, un requerimiento para lo cual se anexó la carta de presentación de los agentes de fiscalización. ¿Ya? Se hizo. ¿Ya? El agente fiscalizador cumplió con entregar la carta de presentación, ¿no? En esa carta de presentación se tiene que cumplir con ciertos requisitos y adicionalmente se te hace mención de los agentes fiscalizadores que ha designado SUNAT para poder fiscalizar o para poder realizar una fiscalización tributaria que puede ser definitiva, parcial, puede ser realizada en el domicilio fiscal del propio contribuyente o en las oficinas de la administración tributaria, ¿no? O, bueno, el tema de la fiscalización parcial electrónica es otra de las, tiene otra característica, ¿no? Tiene otra tónica, ¿no? Pero vamos a hablar sobre el tema de fiscalización parcial o la definitiva, que se encuentra prescrita en el artículo 6.2 del Código Tributario, 6.2a del Código Tributario. El tema es de que, por ejemplo, se solicita, pues, el agente fiscalizador notifica el primer requerimiento acompañado de la carta de presentación y en ella te solicita una serie de documentos. Y dentro de esa documentación, pues, está los comprobantes, estado de cuenta, DJs, libros, entre otras cosas. El contribuyente hace entrega de la totalidad de la documentación. Y sin embargo, y la norma prevé de que ese requerimiento, una vez que se haya hecho efectivo la documentación solicitada, se debe cerrar. Pero sin embargo, el agente fiscalizador no cierre el requerimiento, ¿no? Y extiende el segundo requerimiento, extiende un tercer requerimiento, extiende un cuarto requerimiento. Ustedes saben, por la facultad discrecional que tiene la administración tributaria, puede solicitarlo o puede extender los requerimientos que sean necesarios, ¿no? Pero el tema es de que nunca cerró el primer requerimiento. Pero sin embargo, hace un cierre de requerimiento, ¿no? Un cierre, y te alcanza, pues, los reparos correspondientes al periodo fiscalizado. Entonces, hay una transgresión de la norma. Entonces, ahí no voy a plantear un recurso de reclamación o voy a plantear un recurso de apelación, para nada, jóvenes. Está transgrediendo la norma el agente fiscalizado. ¿Qué planteo yo? Una queja. Se vulneró el debido proceso. Punto. ¿A qué hago a colación ahí en este caso? A la Constitución política. Porque el Código Tributario no me dice la transgresión de la norma. No, el reglamento de fiscalización, si bien es cierto, fue aprobado por un decreto supremo, pero ahí me hace referencia que una vez que haya hecho entrega el contribuyente de toda la documentación solicitada, ¿no? por parte del agente fiscalizador, el agente fiscalizador debe cerrar el requerimiento, ¿no? Y de repente necesita otra información adicional,
Entonces ahí planteé el segundo requerimiento, pero sin embargo este agente fiscalizador no cerró pues el requerimiento. No cerró. Transgresión a la norma. ¿Qué pasó? ¿Qué plantea? ¿Qué derecho le da al contribuyente en este caso? Plantea pues una queja. Entonces las quejas se plantean por transgresión a la norma. La mala interpretación que puede dar en este caso la administración municipal, la administración tributaria tratándose de tributos internos o la misma aduanas, ¿no? Cuando se trata de, por ejemplo, de circunstancias que van, pues, o que tengan esas características en lo que respecta a la tributación aduanera, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, ahí se opera una queja, claro que sí. Claro que sí. Entonces, esta RTF yo se la voy a alcanzar. Me parece muy interesante, muy, muy buena. Se la voy a alcanzar. Y ustedes en la siguiente clase me van a hacer un resumen. Voy a dejarles como un casito práctico, pues también el resumen de esta y la anterior también que nos faltó resolver, ¿no? En la cual sus compañeras se comprometieron para el día de hoy, pero por el tema del tiempo, ¿no? Es que esto nos obliga a derivarlo, a diferirlo para la siguiente clase. ¿Ya, jóvenes? Estas RTFs se hacen necesarias y siempre voy a insistir yo, siempre, ¿no? De que la experticia se da sobre hechos y circunstancias que se dieron sobre un tema de controversia entre un contribuyente y la administración, cualquiera sea ella, ¿no? Administración municipal o administración tributaria, en este caso de SUNAT, ¿no? Porque estas controversias derivan, o estas litis derivan, pues, de cuestionamientos o reparos que realiza la administración tributaria, que en muchos de los casos el contribuyente no está de acuerdo y su derecho que le asiste a este contribuyente es plantear o defenderse para no caer en un estado de indefensión, ¿no? Caer en estado de indefensión significa que no se defiende, pues, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Ese es el tema, jóvenes. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta, jóvenes. ¿Alguna pregunta? No, profesor. ¿Ninguna? Muy bien, vamos a hacer el casito práctico, le voy a plantear. Así rapidito nada más. Ya, vamos a irnos al Excel, ¿ya? ¿Pueden ver el Excel, jóvenes? ¿Sí? ¿Pueden ver el Excel, jóvenes? ¿Me Sí, confirman? profesor, sí. Sí, doctor. Sí, sí. Sí se ve, Sí, profesor. profesor. Gracias, gracias, gracias. A ver, vamos acá. Algo sencillo, ¿ya? Para que agarrar primero la guiada, ¿ya? A ver. ¿A quién ponemos? A ver. Juan Salas, ya. Juan Salas adquiere un inmueble ubicado en la calle Girasoles, número 950 del distrito del Rima, ya. Del Rima. Del Rima. El 8 de abril del 2018 por un monto de
por un monto de 250.000 soles. El autovalú del inmueble de a 158.000 soles. Eh, $158.000 soles. Ya. Ya. ¿Y cuál es el monto? Que se debe pagar por el impuesto. Yo hago el caso del impuesto a la alcabala y ustedes hacen la renta segunda, ¿ya? ¿Estamos? Para que puedan desarrollarlo. A ver, vamos acá. Ok. ¿Ya? Ustedes hacen el pago del impuesto a la renta de segunda categoría. ¿Ya? ¿Cuánto les sale? A ver, vamos a ver. Ya. Vamos acá. Solución. Ya. Vamos a poner acá. A ver. Voy a poner acá. Datos. El comprador del inmueble. Inmueble. Señor Juan Salas. Ya está. Fecha de compra del predio. A ver. La fecha de compra del inmueble es... A ver, ¿El 8 de abril del 2018? Sí, el 8 de abril del 2018. Muy bien. ¿Ya? Compra del predio es el 8 de abril del 2018. Muy bien. La fecha de vencimiento para el pago del impuesto, ¿cuánto sería? A ver, jóvenes, ¿cuánto sería? ¿Ah? 31 de mayo. El último día hábil del mes ¿Qué mes? siguiente. Ya, en mayo. este caso, 2019. 31 ya, 31 de mayo. mayo del 2018. Eso es, muy bien. La ubicación del inmueble, acá está, ¿ya? Vamos a ponerlo acá, porque va a ser de calle Los Girasoles. 950. Rima. Valor del autovalú. Del predio, ¿no? Según declaración jurada 2018, esto va a ser igual a 158.000 soles. No, 158.000. Valor de transferencia. Esto va a ser igual a 250.000 soles. Ya está. Muy bien.
Entonces, esos son los datos, ¿ya? Vamos a hacer la solución acá abajo. Ya está. Solución. Aquí, nota. Como la transferencia se realizó en el mes de abril del 2018, debemos de ajustar al valor de autovalúo a efecto de su comparación con el valor de transferencia. Por cuanto el ajuste es aplicable a las transferencias que se realicen a partir del 1 de febrero cada año. Para tal fin se tomará el índice promedio al por mayor acumulado del ejercicio de Lima Metropolitana, determina el INEI hasta el mes precedente la fecha que se produzca la transferencia. Muy bien. Entonces, el cuadro de índice de precios al por mayor, vamos a tomar acá. Vamos a tener en cuenta el mes y el año. Y vamos a tomar en cuenta el índice, ¿no? Muy bien. Ahí está. Entonces, ¿qué índice tomaremos para poder actualizar, en este caso, nuestra propiedad, la propiedad que vamos a transferir y poder calcular, en este caso, para poder actualizar nuestro autovalúo? ¿Qué índice? De acuerdo a lo que está señalado en este párrafo donde está considerado como nota. A ver, jóvenes, ¿cuál sería? Estoy transfiriendo la propiedad en el mes de abril, el 8 de abril. El 8. Entonces, vamos acá, voy a ponerles acá la determinación para llenar este cuadrito, primero vamos a ponerle acá un detalle, ¿no? Determinación del valor del autovalúo ajustado con el IPM. Ya está. Entonces acá tenemos el valor del autovalúo ajustado, que va a ser igual al valor del autovalúo
2018 por el factor de ajuste. ¿Ya? Cálculo del valor del factor de ajuste. Vamos acá. ¿Cuál es el cálculo? Vamos a calcular acá. Tomaré en cuenta el factor de ajuste. Va a ser igual al índice promedio por mayor del mes de marzo, que es el mes anterior al mes de la transacción, ¿no? Que esto se publica en el Diario Oficial del Peruano, publica en abril del 2018, ¿ya? Sobre el índice promedio por mayor del mes de diciembre del 2017, que esto se publica en enero del 2018. ¿Ya? A ver. Ya. Muy bien. Entonces, estos índices de precios al por mayor del 2018 frente al 2017, ¿cómo es que lo vamos a poder ubicar? ¿Dónde lo ubicamos? Vámonos acá. A ver, jóvenes. Vamos a ingresar a la SUNAT. A SUNAT. ¿Ya? SUNAT. Breve. Ingresamos a IPM. SUNAT. ¿Ya? Ahí está. ¿Pueden verlo en mi pantalla, jóvenes? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, Sí, pueden profesor. verlo. Sí, Ya, sí. ahí está. De acá es facilísimo, sale acá los datos. Ya. Míreme, acá está. Índice, factores para los índices de precios al por mayor, el IPM. Esto sale publicado todos los meses en el Diario Oficial del Peruano, ¿no? ¿Ya? Entonces, tomaremos acá los datos, por ejemplo, tenemos para el año 2022, tenemos los datos hasta octubre, ¿no? Este es el índice promedio al por mayor al mes de octubre. ¿Ya? Entonces vamos a tomar aquí en esta parte, dice año 2022, nos remontamos a la fecha en la cual vamos a hacer la transacción. Entonces vamos al año 2018, en abril. A ver, en el año 2018. A ver. La transacción lo estamos realizando en el año 2018, en abril. Por lo tanto, tendríamos que tomar en cuenta el índice promedio por mayor del mes de marzo. ¿Y cuánto es el mes de marzo del año 2018? 106.235179. ¿Lo pueden ver ustedes, jóvenes? ¿Sí? Vamos a tomar nota, ¿ya? Sí, profesor. Ya, Sí, ahí profesor. está. Ya, 106. Fácil es eso, facilito, no es nada del otro mundo esto. 106, 23, 51, 79. El IPM de marzo 2018. Muy bien. Ya. Y tomamos también en referencia el índice de precios al por mayor acumulado a diciembre del año 2017. ¿Y cuánto vendría a ser esto? Entonces, vemos acá, vamos a tomar nota para poderlo pasar al IPM de diciembre del año 2017. ¿Cuánto sería eso? Sería 105.470868. Ya está. Entonces, ya una vez que hayamos obtenido el índice de precios por mayor, ¿no? En este caso por parte de la Administración Tributaria,
Entonces nos vamos a nuestro Excel para poder reemplazarlo. ¿Ya? Nos vamos a nuestro Excel y decimos lo siguiente. Acá está. Entonces, acá hacemos factor de ajuste. Factor de ajuste. Va a ser igual en este caso al índice promedio por mayor de marzo de 2018, que es 106.235179, sobre índice de precios de por mayor de diciembre de 2017, que es 105.470868. ¿Ya? Entonces acá ya. ¿Cuánto nos da como resultado, jóvenes? A ver. Pluma. Ya. ¿Cuánto es? 1.0072466. Entonces, ¿cuánto es lo que yo tendré que tomar en cuenta acá? Sería en este caso el valor del autovalúo. Vamos a hallar el valor del autovalúo ajustado. Y en este caso, 158.000. A ver, un ratito. Ya, 158.000 multiplicado por 1.0072 4666. ¿Y cuánto me va a dar eso, jóvenes? A ver, ¿cuánto me va a dar? 159.145. 159.145. Muy bien. Ya está. Muy bien. Hasta ahí no hay problema. 159.145. Vamos a la determinación de la base imponible del impuesto. Ya, muy bien. Entonces, acá tenemos A, el valor de la transferencia. Va a ser igual a, esto va a ser igual a 250.000 soles. B es el valor autovalúo ajustado. En este caso va a ser 159.145. ¿Ya? La base imponible será en este caso, ¿cuál será la base imponible acá, jóvenes? A ver, el valor de la transferencia. 250.000. Eso es, los 250. La base imponible va a ser los 250. Vamos a ponerle acá un asterisco para que ustedes se den cuenta, ¿no? Algunos lo entienden rápido, de repente otros no, pero por eso hay que ponerle su asterisco. Ese asterisco va a ser como una aclaración acá. ¿Qué dice el asterisco? Ya, el asterisco se considera el mayor valor entre A y B. ¿Ya? Entonces, vamos ahí. Determinación del impuesto en afecto al el monto en afecto al impuesto. Monto en afecto del impuesto. Ay, espere un ratito. Monto en afecto del impuesto. Vamos acá.
Sería igual a 10 unidades impositivas tributarias. ¿Y cuánto era la unidad impositiva tributaria del mes del año 2018? ¿Cuánto era, jóvenes? A ver. 4.150. ¿Ya? 2018 era... 4.150. Ahí está, 4.150. 4.150. Entonces el monto inafecto del impuesto vendría a ser en este caso 10 por 4.150. Y nos vamos a la parte final. Entonces, aquí vemos la determinación de la base imponible afecta, ¿ya? Hay que hacerlo así bonito para que lo entiendan, pues, ¿ya? Determinación de la base imponible afecta. La base imponible afecta vendría a ser en este caso el valor de la transferencia menos el monto inafecto. En este caso sería 250.000 menos 41.500. ¿Cuánto de eso? ¿Ah? ¿Cuánto da? 208.500. Muy bien, gracias. 208.500. Muy bien. Vamos a la determinación del impuesto a la alcabala. Ya está. Facilísimo. Es base imponible afecta por 3%. Ya, entonces tenemos sería en este caso 208.500 por 3%, ¿sí? Muy bien. El impuesto a la alcabala entonces sería 6.250. 6.255. Muy bien. Ese es el impuesto que se tiene que pagar por una transferencia esta, ¿no? ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta que le aclare de repente algo sobre el caso desarrollado? Está sencillo, es completamente sencillo. Está claro. A ver, ustedes me calculan la renta segunda, pero para la siguiente clase. ¿Estamos? No se olviden, Ok. voy a llamar a cualquiera de ustedes, pero calcúlenlo. Ahí está. Ahí ya no utilicen el IPM, sino van a utilizar el IPC. El IPC van a utilizar ustedes ahí, ¿ya? El índice de precios al consumidor. Ahí van a... Profesor, disculpe, Dígame. ¿me puede indicar cuál es el monto que salió el resultante final? 6.255. Ok, Sí. gracias. Es sencillo esto. Es completamente sencillo. Nada, lo único que sí tienen que aprender aquí a manejar es el tema del hacer uso del factor de los índices, ¿no? De precios del por mayor. Entiéndase que cuando se trata del pago de alcabala, tiene que hacerse uso del IPM. Pero cuando se trata de la actualización de deuda o la valorización del inmueble por temas de renta de segunda categoría, haga uso del IPC. ¿Ya? Y ya ustedes leanlo, pues averígüense y ya el día de la próxima semana lo vemos. ¿Ya? El día lunes. Bien, jóvenes, espero que les haya servido este pequeño caso, que no es nada complicado, es fácil. Y espero que les sea de utilidad. Se lo voy a pasar a su compañero delegado para que lo tenga, para que se los alcance. ¿Ya? Muy bien. Ok, Gracias. Gracias, doctor. Ya. Buenas Buenas noches. Buenas noches. Buenas Profesor, noches. buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas Buenas noches, noches, jóvenes. profesor. Buenas noches. Buenas noches. Cuídense Buenas mucho. noches, profesor. Ya, joven, cuídense.